¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia? Felicidades Buenas noches, por la Benjamín. fecha y por la víspera de otra fecha. Así es, señor. Muchísimas gracias. Un saludo también para todas las mamás. Estamos en feriado patrio en nuestro país. Así que arrancamos una edición más de Fuego Cruzado esta noche, señor. Tenemos a dos sociólogos invitados que van a compartir con nosotros hasta las 22 horas. Un gusto, un gusto. Sobre temas que están en discusión, tal vez todavía no se desarrolla, no es tal vez, con certeza todavía no se desarrolla de la forma en que se debe desarrollar, interpretar lo que pasó en las últimas elecciones y cómo eso va a impactar en las distintas fuerzas políticas, es una obligación de la dirigencia y debatir estas ideas, cuál es el futuro en nuestro país a la luz de estos resultados. Pero antes tenemos esta situación que todavía no termina de definirse, aunque ya estamos en su fase final, que tiene que ver con la legitimidad, legalidad de las elecciones, que algunos actores, véase Paraguayo Cubas, en primer lugar, y después se suma Efraín Alegre, le restan, ponen en tela de juicio el resultado de las elecciones. Es así, el Tribunal Superior de Justicia Electoral hizo valer obviamente su rol institucional y el cumplimiento del Código Electoral y esta semana decidió no dar curso a la solicitud que habían hecho desde el Partido Cruzada Nacional y también el señor Efraín Alegre de dar apertura al famoso sobre 4. Así que esta es una situación que, bueno, esperemos tenga ya su final en los próximos días, porque, bueno, nos ha ocupado una discusión casi sin sentido, ¿verdad? Efectivamente, innecesaria. Saludamos y presentamos a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros el señor José Fernando Duarte, sociólogo. José, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a toda la audiencia, de Fuego Cruzado. Un gusto compartir con ustedes aquí. Igualmente, gracias por venir, José. También lo saludamos y le damos la bienvenida al señor Esteban Caballero. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos arrancar un poco con la actualidad, ¿no? Esto que planteábamos al inicio. ¿Cómo observan o cómo valoran este tramo final post 30 de abril, en donde lastimosamente hubo actores políticos que, bueno, pusieron en tela de juicio, por decir de alguna manera un poco más suave, el proceso electoral, incluso la vigencia de las leyes en nuestro país y, bueno, plantearon cuestiones que en la ley no estaba establecido, poniendo en duda la legitimidad de las autoridades electas el pasado 30 de abril. ¿Ustedes creen que es algo que va a terminar así o tiene ya que ver con un plan un poco más armado, especialmente si consideramos la participación y el fenómeno que representa el señor Paraguayo Cubas? José, si podemos arrancar contigo. Sí, yo creo que lo de Paraguayo Cubas efectivamente debe ser comprendido dentro de un curso de acción que él ha explicitado y ha declarado de manera muy fuerte durante toda su campaña electoral. Él ha anticipado que este estado de movilización ocurriría en caso de que su candidatura no hubiese sido electa como considerada ganadora, haciendo denuncias antes de las elecciones que nunca fueron tomadas o que nunca tuvieron la credibilidad necesaria por la manera en que las argumentaba. Pero otro punto más, Paraguayo Cubas es alguien que a mi juicio anunció siempre una continuidad de las movilizaciones luego de que incluso él, por alguna razón, pudiera resultar electo presidente, porque se proponía, según sus palabras, llevar adelante un proceso constituyente. Entonces, creo que es un actor que apuesta a un estado de movilización permanente. En este caso, no ganó las elecciones, entonces va por un desconocimiento de los resultados. Y me parece que su primer objetivo ahí es posicionarse como el principal referente de la oposición ante la debacle de la concertación y el hundimiento del liderazgo de Efraín Alegre, que no supo llevar adelante con éxito una coalición que agrupó a diferentes partidos políticos de diferentes tradiciones y perspectivas y posicionamientos ideológicos, desde Patria Querida hasta sectores del Frente Guazú, pasando por incluso la Federación Nacional Campesina. Fue un proyecto muy ambicioso que utilizó incluso el Padrón Nacional como un mecanismo de legitimación de sus candidaturas y se enfrentó a una derrota electoral estrepitosa. Ante ese vacío de liderazgo, la figura de Paraguayo Cubas hoy intenta posicionarse como el líder de la oposición y yo creo que estas denuncias de fraude, más allá de la realidad que tengan, de la seriedad con la que se formulan, porque recordemos que no presentó denuncias formales, tienen un objetivo político claro: intentar en este momento ocupar el lugar vacante que deja la debacle de la concertación ante un escenario de victoria electoral muy clara del Partido Colorado. Esteban.
Bueno, es una situación muy tensa, muy desafortunada. Hubiésemos querido, digamos, un final más armónico, vamos a decir. Evidentemente que las acusaciones de fraude que no han sido debidamente sustentadas, ¿verdad? Le quitan seriedad a la acusación, sobre todo si estamos pensando en una acusación de fraude que llevaría a un resultado distinto en las elecciones, cosa que no es el caso, digamos, ¿verdad? Más bien son situaciones que se han dado que pueden alterar algún resultado más localizado, ¿verdad? Pero que no pueden alterar los resultados en general, digamos, de las elecciones, ¿verdad? Generalmente ese tipo de queja, vamos a decir, en otros sistemas o en otros países, no lleva al tipo de manifestaciones que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Habiendo dicho esto, las cosas que se han señalado, como la apertura del sobre 4, ¿verdad? Pueden ser digamos, una recomendación o una sugerencia para un próximo periodo, vamos a decir, por una próxima elección, ¿verdad? La modificación de la ley implica. De modificación de la ley, ¿verdad? No creo que hay que quitarle mérito a la posibilidad de tener los boletines de voto como para hacer un recuento o una confirmación, ¿verdad? Pero no es el momento, digamos, de traer a colación ese tema porque simplemente ya se han dado todas las fases, han culminado y de alguna manera eso quedó un poco desvirtuado por el sistema o la ley que tenemos, ¿verdad? Lo mismo yo te diría con respecto a las auditorías de la vulnerabilidad informática, ¿verdad? También no son temas que deberíamos dejar, pero sí que no son oportunos para resolver el caso ahora, ¿verdad? Ahora se está resolviendo la situación, estamos próximos ya al juzgamiento definitivo y a la proclama, me parece que el 9 de junio, y el comportamiento de los actores, el comportamiento del movimiento de Payo Cubas, sobre todo las primeras etapas, ¿verdad? Fue realmente muy peligroso porque fue un llamado a la violencia y se imaginan ustedes qué hubiese pasado si ese llamado hubiese tenido un resultado de, por ejemplo, tomar por asalto el Tribunal Superior de Justicia Electoral, robar los materiales, hubiese sido realmente muy peligroso. Por suerte evitamos esa situación. Esto no quiere decir que ahora, habiendo tomado ciertas medidas, nos sigan los procesos que están en curso actualmente con el defensor público y vean en qué situación están los detenidos, que se le dé debido proceso a Payo, etcétera, son otras cuestiones, ¿verdad? En fin, la cuestión es que ha habido una especie de frustración muy grande, mal canalizada dentro de los actores políticos y creo que el más criticable en ese sentido ha sido un poco Efraín, supongo yo, porque él ni siquiera ha sido acompañado realmente por su institución o por el directorio del partido, sino que se ha, en cierto sentido, cortado solo. Hoy ya tengo entendido que hoy anunció que da un paso al costado y le deja el lugar a Hugo Fleitas, digamos, como para que se reforme un poco el Partido Liberal. Vamos a ver qué da eso, ¿eh? Ahora, ¿cómo se explica justamente que, a pesar de la divulgación de un discurso autoritario, de llamar a romper con la institucionalidad, un discurso de carácter hasta si se cree golpista, sin las Fuerzas Armadas como herramienta, pero un discurso antidemocrático, abiertamente antidemocrático e ilegal, haya habido poca reacción desde la dirigencia política a la hora de, o para hacer frente, censurar esto, y no solamente eso, pocas fueron las voces que denunciaron abiertamente esto, y otras se sumaron, como vos señalabas. Efraín entra al juego incluso Tecoyoyá. No entendemos bien, nosotros por lo menos no comprendimos bien cuál fue la jugada de Tecoyoyá, del grupo de Sixto Pereira. Pero vuelvo a lo anterior. ¿Por qué tan poca reacción frente a un discurso y un llamado a acciones tan ilícitas y en contra del Estado de Derecho? Y no se condenó eso en su debido momento, y dirigentes, como decía, del carácter de la naturaleza de Efraín
y otros de Tecoyayá se subieron al carro, José. Retomando lo que decía Esteban, creo que una de las razones es la frustración electoral de varios actores. Hay que seguir atentamente quiénes son los que se sumaron a Paraguayo Cubas. Inicialmente fue Efraín y, como bien señalás, Benjamín, algunos sectores de Tecoyayá, del Frente Guazú, especialmente aquellos que no tuvieron éxitos electorales. Días siguientes a esta reconversión de Efraín Alegre en una suerte de antisistema de última hora, sumándose a una movilización que él no convocó, determinados actores de la exconcertación ya actuaron de manera diferente. El caso de Katia González, sí. El caso de los gobernadores electos en Central y en Itapúa. Patria Querida. Patria Querida también. El Encuentro Nacional salió a la concertación de manera institucional y dejaron solo a Efraín Alegre y a otros actores que sienten una frustración por sus fracasos electorales en estas últimas contiendas, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, me parece muy importante lo que señalás. No ha habido, a pesar de estos desmarcamientos, no ha habido una condena clara. Yo creo que si el Partido Colorado hubiese puesto en duda un resultado electoral, la reacción hubiese sido brutal. Y en este sentido, en otras entrevistas yo dije que afirmé que la oposición tiene mucho que aprender del Partido Colorado, no solo de sus victorias, sino también de su actitud ante las derrotas. Porque el Partido Colorado, desde el inicio del periodo democrático, ha sufrido derrotas electorales, municipales, también en gobernaciones, y obviamente la alternancia. Y la actitud que ha adoptado siempre fue la de un respeto estricto a la decisión soberana del pueblo y un reconocimiento de los resultados electorales sin ninguna discusión. La alternancia es un ejemplo y un modelo de transferencia, el primero en la historia de un partido a otro en un clima de paz, y ese ejemplo creo que la oposición hoy debería recordar y seguir ese modelo para el fortalecimiento de nuestra democracia. Esteban, ¿vos compartís sí, mira, criterio? Yo creo que hubo un razonamiento ahí que primó sobre los elementos más de carácter legal, digamos, que tenían que ver con la perturbación de la paz, digamos, en términos de tomar una posición clara de que eso no debía ser, ¿verdad? La violencia y la perturbación de la paz. Pero primó el criterio de qué expresa el Payo Cubas o qué expresa Cruzada Nacional, ¿verdad? Y había una clara sensación de que hubo una emergencia, vamos a decir, de sectores de la ciudadanía que estaban muy, digamos, enojados, como te puedo decir, opuestos a lo que podríamos llamar un sistema político, social y económico que no ven que en realidad trae resultados beneficiosos para ellos, ¿verdad? Entonces, esa expresión de un pueblo molesto, iracundo, ¿verdad?, que se siente perdedor en un sistema que lo perciben como amañado, ese fue un polo que hizo que los dirigentes políticos de la concertación, en vez de priorizar la cuestión sobre la perturbación de la paz, quisieron de alguna manera formar parte de esa protesta, ¿no? Formar parte de esa demostración de desasosiego, ¿verdad? Con un discurso muy impreciso, si se quiere, porque creo que las acusaciones de fraude sin fundamento servían más como una excusa de algo que directamente y literalmente relacionado con ese tema específico, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa fue la razón por la cual cierta dirigencia política decidió acompañar y decidieron, digamos, priorizar ese elemento. Entonces, esa podría ser una explicación, porque estamos en una época donde las cosas cambian y nosotros tenemos simplemente la observación de lo real actual que podemos tratar de interpretar, pero en ese sentido yo veo ese comportamiento más relacionado con esta visión de qué es lo que se está protestando, que un tema estrictamente que ver con la razón de la acusación fiscal, digamos, que se hizo respecto al comportamiento y la incitación de la violencia y los otros elementos que trajo a colación la Fiscalía para detener a Payo Cubas, ¿no? Una cosita, una precisión nomás. ¿Cómo lo definen política e ideológicamente? Yo sé que es
complicado porque su discurso es errático, pero hay una línea, un cierto razonamiento que tiene que ver con el cuestionamiento abierto a las instituciones democráticas del Estado de Derecho por parte de Paraguayo Cubas. Y eso es algo que no se abordó nunca en la discusión. Tal vez no sea el factor fundamental, pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Creen que es una corriente emparentada con el neofascismo que va más allá de un discurso ilícito o no? Es simplemente una corriente que tiene posturas autoritarias y algunas reivindicaciones de modelos totalitarios, pero hasta ahí nomás. Me gustaría agregarles un elemento a la pregunta de Benjamín para que la respuesta sea un poco más completa, en el sentido de, más allá del personaje Payo Cubas, ¿cómo observan ustedes el fenómeno social detrás de Payo Cubas? ¿Verdad? Ir un poco más allá de ese personaje y dar alguna explicación de cómo puede ser que un tipo como él, que vivía haciendo transmisiones vía TikTok, vía Facebook, algunos, según algunas teorías, es culpa del cartismo que hoy existe a Payo Cubas con ese fenómeno electoral. ¿Cómo se explica que un tipo así pudo conectar electoralmente con 700.000 personas? Yo creo que es la gran pregunta esa, ¿verdad? La pregunta por la conexión y la sintonía que el discurso de Paraguayo Cubas genera con sectores muy amplios. Recordemos que tuvo prácticamente el 23% de los votos, ¿verdad? Entonces, me parece en primer lugar interesante, por ejemplo, observar ciertos datos del último estudio de Latinobarómetro 2020, donde muestran datos que son para mí preocupantes, o por lo menos que hay que atender y prestar mucha atención. En primer lugar, 1 de cada 4 paraguayos en ese estudio manifiesta estar a favor de un régimen dictatorial si las circunstancias lo exigen. Hay más de un 60%, si recuerdo bien, de insatisfacción con servicios públicos en el Paraguay, una cifra que está en el promedio de América Latina. Hay un alto nivel de aprobación de las protestas y movilizaciones en Paraguay, según el estudio Latinobarómetro 2020, solo superado por Chile. Son señales que muestran que hay demandas insatisfechas más allá de los logros de los últimos 30 años, 25 años, los logros macroeconómicos que son no se pueden desconocer, que llevaron al Paraguay a dar un salto muy importante, un salto también que generó una nueva clase media que tiene demandas propias. Hay todo un sector social que fue, por ejemplo, esencial en la pandemia, ¿verdad? Me refiero a los trabajadores de plataforma, repartidores de delivery, que desempeñaron una tarea, si se quiere, heroica en un momento donde necesitábamos de ellos para permanecer en nuestros hogares. Entonces hay muchos sectores que yo creo que hoy en día se sienten incomprendidos o excluidos de los logros y beneficios y que hacen que el discurso de Paraguayo Cubas los interpele de manera muy eficaz. Para mí es un desafío para el futuro gobierno atender, estudiar y comprender la base social de apoyo de Paraguayo Cubas de manera a implementar políticas públicas bien focalizadas que de algún modo impidan las condiciones de una articulación populista de ruptura, ¿verdad? Ernesto Laclau, un gran teórico del populismo, explica que los momentos populistas de ruptura se dan cuando diferentes demandas provenientes de diferentes actores con sus propios reclamos convergen en una unidad de ruptura. Y que la tarea del Estado justamente que quiere evitar, leyéndolo en contra de su propósito de Laclau, sería tratar cada una de estas demandas a cada uno de estos actores por separado, de manera institucional, de modo a evitar que converjan en una unidad de ruptura. Esa es la tarea, yo creo, del orden político para los próximos años. Termino con la pregunta más ligada a lo que plantea Benjamín. El posicionamiento ideológico de Payo, para mí, yo creo que es una persona inclasificable, es una persona muy ecléctica en sus planteos. Por un lado, tiene posicionamientos libertarios que podemos verlos asociados a un Milei en Argentina con la idea de reducción del Estado mínimo, pero por otro lado es un intervencionista a ultranza que vuelve tema de litigio político incluso los partos cesárea y propone una nueva tipificación del latifundio. Ahí hay una interpelación fuerte a históricos reclamos del campesinismo, por ejemplo. La Federación Nacional Campesina, me decía un amigo, que hoy está en la concertación, podría haberse reflejado en muchos planteos de Paraguayo Cubas en su programa. Entonces, claramente tiene una propuesta refundacional, yo creo, quiere una nueva constitución, lo planteó así, quiere derogar todo el armado institucional que se instauró en el Paraguay desde la constitución de 1992
y quiere refundar la República bajo un nuevo modelo autoritario que evoca incluso en sus propios términos, porque él lo elogió en una entrevista, a la Constitución de 1940 de Estigarribia. Entonces yo lo ubicaría ahí a Paraguayo Cubas. Creo que hay que leerlo no solo en comparación a otros líderes regionales que emergen hoy como Bukele, como Milei o como otra figura antisistema, sino también en la historia larga del Paraguay y de sus diferentes figuras que encarnaron el autoritarismo. Sí, súper interesante porque muchas veces las discusiones o las opiniones en torno a este tema giran en torno a la persona paraguayo Cubas. Se reducen a eso. Se limita a eso. Incluso los críticos terminan agrandando esa figura al no abordar qué es lo que originó este proceso. Y claro, eso nos remite a hablar del proceso de acumulación, de concentración de la riqueza, de la exclusión social, de la pobreza, la miseria, la falta de respuesta de los distintos partidos políticos y gobiernos durante años a esta situación, incluso el fracaso de la izquierda, porque sectores muy empobrecidos, no solo marginales, muy empobrecidos son los que terminan reflejándose en la candidatura de Payo y empalman con su liderazgo. Pero estas causas, ¿vos las ves de esa manera, Esteban? ¿Son otras? ¿Cómo ves? Porque no es, como decía alguien, un rayo en cielo despejado. O como un rayo que cae de un cielo sereno. No, para nada. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con mi colega de que es difícil ponerle una etiqueta ideológica precisa a Payo, ¿verdad? Yo creo que él tiene un discurso bastante incoherente, ¿verdad? Y se pueden encontrar varios elementos que lo hacen como un ecléctico, estoy de acuerdo con esa idea. Yo no pondría tanto, y también creo que este personaje pudo romper ciertos esquemas que no hacen tanto, digamos, a ver, ¿cómo puedo explicar esto para que no meterme en problemas, ¿verdad? No es tanto para mí el tema del sistema democrático, sino es más para mí el tema de esta sociedad que no nos está, a mí no me sirve, ¿verdad? Hay como una sensación de que hay 1.200.000, 1.300.000, que fue, digamos, el voto del Partido Colorado, que es un voto duro, que tiene que ver mucho con el funcionariado público, los proveedores, en fin, toda una serie de clientes que giran en torno al Estado, que no es un Estado tan grande comparado, ¿verdad? Y que de alguna manera son considerados como los afortunados del sistema, por decirlo de algún modo. Son los que tienen el mejor empleo, tienen un atisbo de protección social, pero que no incluye a los otros, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, hay como una sensación de este sistema a mí no me sirve. Eso fue canalizado por un irracional, canalizado por una persona hábil en la comunicación, pero no nos iba a llevar a ningún lado, o sea, no nos va a llevar a ningún lado. Por eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Porque no hay una coherencia, ¿verdad? Entonces, allí tenemos un problema. Tenemos un problema porque ahora, digamos, dentro del espacio no colorado, hay un actor político que nos llena de incertidumbre con respecto a cómo se va a comportar. Supongo que ellos van a asumir sus bancas en el Senado y va a empezar a funcionar, digamos, ese partido, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal y para dónde se conducen, qué argumentos tienen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo te diría que es una idea del antisistema y es un comportamiento diferente. Quiero tomarme un minutito para explicar algo. A ver si en una relación entre padre e hijo, cuando el niño es muy chico, vos siempre vas a estar mirando a ese hijo, vas a decir no hagas tal cosa, haz tal cosa, o sea, te pones en una relación de cuidar al chico, ¿verdad? De alguna manera sos responsable y quieres guiarlo, ¿verdad? Entonces, si va a meter el dedo en el enchufe, le vas a decir, no metas el dedo en el enchufe, toma esta pelota y juega con eso, ¿verdad? Metafóricamente, Payo es como el que en vez de responder con esa responsabilidad
qué tenés que hacer, va a decir, genial, vamos a meter el dedo en el enchufe los dos, ¿me explico? O sea, él no hace una actuación de decir yo soy responsable, en cierto sentido condescendiente, sino que transgrede Redobla ese la comportamiento apuesta. de político ordenador y se vuelve un político desordenador, ¿verdad? Y con eso seduce. Y también ante un pueblo, digamos, que no está. O sea, nosotros podemos razonar racionalmente de variables políticas, de cuestiones ideológicas, etcétera, pero desde el punto de vista más popular, las percepciones son distintas, ¿verdad? Las frases y los significados se manejan de manera distinta, ¿verdad? Entonces tenemos que de alguna manera entender eso, ¿verdad? Sí. Entonces vas a ver diferentes lemas, digamos, pero él articula eso con un eclecticismo que pegó. No sé si va a durar también, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, te indicaron algo. No. Yo creo que para poder avanzar, este es un tema que se va a dirimir seguramente, ya se va a resolver y se va a cerrar este capítulo en los próximos días, pero hay un cambio en el escenario político, hay un resultado electoral que le dio una ventaja muy grande al Partido Colorado, a pesar de condiciones muy desfavorables, no solamente por cuestiones internas, una campaña muy dura de los medios de comunicación y otros actores, sino también externas, y logra un triunfo amplio, verdaderamente amplio, que es notorio y se traduce en el Congreso, en las gobernaciones y demás. Bueno, ¿y cuál es el panorama en la oposición? Una oposición que sufre una derrota, la peor derrota en muchos años. Y el Partido Liberal Radical Auténtico en particular, y esta nueva fuerza que emerge y le está disputando seriamente ocupar, como vos decías, ese espacio que va dejando el Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, ¿cómo queda configurado en principio este nuevo escenario político postelectoral? Buena pregunta. La gran pregunta creo también va a ser el comportamiento que va a tener el Partido Colorado en este nuevo escenario donde tiene mayoría propia en ambas cámaras. Si el Partido Colorado va a seguir en su dinámica de fragmentación, conformación de bancadas diferentes, ¿qué van a significar la conformación de bancadas diferentes? ¿Van a significar proyectos políticos ya de entrada diferentes? ¿Si va a haber una suerte ya de disidencia de la primera hora? ¿O si las bancadas simplemente se van a formar por desacuerdos coyunturales que no tengan que ver con apuestas en el inmediato plazo políticas? Yo creo que esa es una gran pregunta, va a depender mucho de la capacidad también de negociación y articulación que tenga el presidente Peña respecto a las diferentes bancadas. Después, lo otro me parece que tiene que ver con las consecuencias que van a tener la debacle de la concertación. Fue un proyecto político muy ambicioso, fue presentado como una gran innovación institucional. El uso del padrón nacional fue presentado, reitero esto, como el gran salto cualitativo de las alianzas de oposición, y está viviendo hoy, a pesar de todo esto, una crisis de gran magnitud por el avance que tiene Paraguayo Cuba sobre la opinión pública, por su protagonismo político, ¿verdad? Yo quiero simplemente un punto retomar de lo que decía Esteban. Yo comparto con él plenamente que el fenómeno Paraguayo Cuba es una cuestión de fondo social, pero yo no subestimo la propuesta clara de cambio de régimen político que Paraguayo Cuba ha formulado explícitamente en reiteradas ocasiones. Él ha dicho, quiero volver sobre esto, que su principal proyecto de ganar las elecciones es una constituyente. Y además ha habido una coherencia en lo que dice, porque él dice justamente que todos estos reclamos que señala muy bien Esteban, él dice, siempre lo ha dicho, solo lo puede resolver mediante una dictadura, o por lo menos mediante un reforzamiento del Poder Ejecutivo en sus manos, ¿verdad? De ahí su proyecto de declarar unicameral el Congreso, sacarle atribuciones. Entonces yo creo que el gran desafío, vuelvo sobre esta idea del Partido Colorado, es conocer, profundizar la base social de los seguidores de Santiago Peña, de Paraguayo Cuba, de modo a neutralizarlas. Y responder a eso. Responder a eso, claro. Benjamín y Cintia, ¿verdad? Yo creo que cuando decís ganó como nunca, ¿verdad? Cierto, ganó como nunca.
Sin embargo, no olvidemos que tenemos un problema, digamos, de diseño institucional que es la mayoría simple en una sola vuelta, ¿verdad? Entonces, del 1.200.000, ponerle ese que nos dice que 3.800.000 personas no votaron por el Partido Colorado o por Santi, y ya sea porque no participaron en las elecciones o porque se decidieron por otras opciones. Ese factor es un elemento que no se puede ignorar y que el mismo Santi Peña lo ha dicho. Me preocupa que yo gané con una mayoría relativa, pero no con una mayoría absoluta de los ciudadanos. Entonces, él tiene razón en preocuparse por eso. En el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que hay un cierto agotamiento, es decir, desde el 2014 venimos con una desaceleración económica, tuvimos problemas climatológicos, tuvimos la pandemia, tuvimos un estancamiento, si se quiere, en la reducción de la pobreza, que ha estado desde el 2014 oscilando entre 25 y 26, pobreza total, te quiero decir, y nunca se ha resuelto el problema de la informalidad, por ejemplo, el 65% de la fuerza de trabajo, sector informal, entre ellos varios trabajadores a cuenta propia que viven realmente ¿cómo se dice?, del bolsillo a la boca, digamos, todos los días luchando. Cuenta propia. Eso puede estallar, ¿entendés? No es el caso mucho de Paraguay, que hay estallidos, como los hubo en Chile en 2019 o en Colombia, que de repente un factorcito ahí de repente quema un fusible y se arma un lío. Pero sin embargo, ¿hasta cuándo, digamos, va a haber esa mansedumbre del pueblo paraguayo en sentido, ¿verdad? Entonces tenés que estar muy atento respecto a qué significan esos 3.800.000. No los podemos homogeneizar y decir son todos esta cosa, ¿verdad? Claro. Pero hay que fijarse un poco en la dinámica más de tipo ciudadana, social, si se quiere, que en simplemente las ecuaciones o los resultados en términos de bancas en el Congreso. Evidentemente que el resultado arroja una situación muy complicada para el mundo opositor, en donde yo te diría que probablemente la idea de volver a hacer una alianza en el 28 sea discutible o debatible y que va a haber a lo mejor una situación, digamos, de el Partido Liberal que se recompone, pero al mismo tiempo está bastante más achicado y bastante más aislado, ¿verdad? Un tercer sector o un tercer espacio que va a tener dificultades en armar un discurso común, porque está dividido entre izquierda y derecha, y ahora le aparece esta cruzada nacional que quién sabe si se puede dialogar con ellos, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, pero ese es el factor político, partidario en el legislativo. Pero para mí lo importante es ese otro factor que es la legitimidad, sí, pero también la debilidad de las formas de legitimación que tiene el sistema, ¿me explico? Y a eso hay que prestarle un poco atención también. Hacemos la primera pausa esta noche en Fuego Cruzado. A la vuelta seguimos compartiendo con los señores que nos acompañan esta noche, José Fernando Duarte y el señor Esteban Caballero. Enseguida volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Estamos en compañía, les reitero, del señor José Fernando Duarte y de Esteban Caballero. Una consulta para ambos. Esto que, bueno, ya adelantaron en términos generales, pero me gustaría que focalicen un poco más en los que son los factores que a criterio de ustedes influyeron de manera decisiva en el triunfo del Partido Colorado. Era como, paradójicamente, tenían todo a favor los de la concertación, incluido un abierto apoyo extranjero, que sin lugar a dudas también es un factor que vale la pena tener un capítulo aparte esta noche sobre eso, pero bueno, tenían todo a su favor y sin embargo el resultado final es ¿verdad? Que considerando esos números que planteaba Esteban, me parece que es también el análisis correcto, ¿verdad? Son 1.200.000, 1.300.000 votos que a criterio de ustedes representa solamente la estructura. ¿Cuáles fueron los factores que para ustedes fueron claves en esa victoria? José, si podemos arrancar contigo. Sí.
primer lugar, quiero puntualizar un hecho. Si bien es cierto lo que señala Esteban sobre la legitimidad, los niveles de legitimación deficitarios que puede tener nuestro sistema político, me parece que poco se ha dicho sobre lo siguiente. Si en Paraguay rigiera el sistema de segunda vuelta argentino, el Partido Colorado hubiera ganado en primera vuelta, ya que superó la barrera del 40% y tuvo una distancia mayor al 10%. Bajo el modelo de segunda vuelta argentino, hoy el Partido Colorado hubiese ganado en segunda vuelta. Esto no significa, obviamente, que haya En primera. En primera vuelta, disculpen. Esto no significa, obviamente, que haya que desconocer lo planteado por Esteban, que es para mí el gran desafío del gobierno. ¿Cómo está compuesto el resto de cómo está compuesto esa masa electoral que no votó por el Partido Colorado, que, como bien decía Esteban, no es homogénea? Por lo tanto, los cálculos y sumas aritméticas para decir que, como muchos dicen, el Partido Colorado en realidad ganó, pero no ganó. Si sumamos todo, ganamos. Si sumamos todo, y todas esas lecturas de aritmética elemental y son cosas que no tienen ningún sentido para mí, pero sí obliga al Partido Colorado a entender mejor a la sociedad que rechaza su propuesta, ¿verdad? Y a la acumulación de demandas insatisfechas que quizás están de fondo, ¿verdad? Y insisto con esto, no se puede sumar el perfil del elector de la Concertación con el que votó a Cruzada Nacional. Simplemente no se puede hacer una suma lineal ni decir que esto hace que el Partido Colorado esté en una posición minoritaria. Me parece que en estas elecciones, volviendo a la pregunta de Cintia, no hubo una polarización de dos propuestas. La idea de cambio versus continuismo que se intentó instalar de manera muy fuerte, especialmente desde determinados medios en el último tramo, nunca fue la realidad de los hechos. Yo creo que estas elecciones siempre estuvieron divididas en tres propuestas. De acuerdo incluso a los datos que nosotros manejábamos en nuestra consultora, esto siempre fue así. Había una propuesta de cambio interno que era encarnada por Santiago Peña con su eslogan "Vamos a estar mejor". Había una propuesta de cambio ligado más bien a la alternancia, un cambio de partido clásico como el que quizás ocurrió en el 2008, pero en este caso liderado por el Partido Liberal, y había una propuesta antisistema que proponía un cambio mucho más radical en su argumentación, en su estilo, en su estética incluso. Entonces había como tres propuestas de cambio a consideración del electorado. Eso por un lado. Y por otra parte, yo creo que se conjugaron diferentes factores que pueden explicar la victoria del Partido Colorado. No solo el carácter competitivo, altamente competitivo de la figura de Santiago Peña, sino el grado altísimo de institucionalidad que tiene la ANR en su resolución de internas y de respeto a los ganadores. Me parece que esa gimnasia electoral que tiene la ANR y que ha venido desempeñando durante todo el modelo democrático, una vez más demostró su fuerza. A pesar de que muchos decían que la ANR estaba dividida, para mí era clarísimo que había una campaña unificada desde el momento que el candidato derrotado, Arnoldo Vince, en las internas fue uno de los símbolos de la unidad, del abrazo republicano y el apoyo a la candidatura de Peña. Entonces yo creo que se conjugaron estos elementos y obviamente no se puede desconocer también el error que hubo en la persistencia con un candidato opositor altamente rechazado en su imagen, en su capacidad de convocar y unir como Efraín Alegre. El tema de la legitimidad, que me parece un tema de verdad muy importante para afianzar el sistema democrático en nuestro país. Sin embargo, si tomamos en consideración los índices de participación que hubo en esta elección, no son muy distintos a otros procesos electorales. Hubo sus picos, pero siempre estuvo en el orden del 60, un poquito más. Desde ese punto de vista, digamos, la participación electoral no es diferente y en consecuencia nos afectaría negativamente la legitimidad desde ese punto de vista. En cuanto a la diferencia entre el primero y el segundo, este es el mayor resultado obtenido a lo largo de la etapa democrática entre el primero y el segundo, excepto el primer gobierno de Rodríguez, que prácticamente no se puede considerar, digamos, porque, bueno, se salía al golpe, era el líder principal. Y me parece importante esta discusión, incluso a la hora de formular una autocrítica en sectores de la oposición, sobre si nos sumábamos, si nos uníamos, ganábamos, esta cuestión aritmética tan equivocada, porque les va a llevar a continuar, a persistir en el error, porque con ese mismo criterio, es cierto, muchos votaron
no votaron por el Partido Colorado, pero son más los que no votaron por la Concertación y son aún más los que no votaron por Cruzada Nacional. Entonces es un criterio, como decías, aritmético que nos sirve para sacar conclusiones políticas. ¿Por qué la oposición, así como el Partido Colorado tiene su mayor victoria en términos de diferencia del segundo, por qué la oposición obtiene su peor fracaso? Y una pregunta junto con eso, ¿corresponde que sigamos hablando de la oposición, en donde se mete a todo el mundo? Y fue la estrategia que se implementó muchas veces para hacer frente al Partido Colorado. Juntémonos todos contra el Partido Colorado. Entonces, después de esta larga introducción, ¿por qué la oposición sale más allá de las cuestiones, estas explicaciones aritméticas tan pobres, sufre su peor derrota? ¿Y cómo se tiene que empezar a recomponer o sobre qué bases podría empezar a recomponerse? Claro, claro. Bueno, primero la primera pregunta, o sea, ¿por qué gana el Partido Colorado, verdad? Que fue la que gana por varios motivos, pero señalaría uno, la estructura y la clientela se mantuvo, ¿verdad? Dos, no se dividieron, ¿verdad? Había quizás tensiones, pero nadie decidió patear el tablero. Lo hicieron muy bien. Tercero, era una opción bastante clara, es decir, presidentes, listas, en comparación con los otros, que era una mezcla de yo voto por Efraín, pero tengo mi propia lista, en fin, era bastante complejo el escenario de la desordenado. Concertación. Sí, desordenado hasta cierto punto, ¿verdad? Y luego también el candidato que atrajo, que es un candidato nuevo, joven, tecnopolítico, digamos, que dio confianza a cierta gente. Bueno, este muchacho, o este señor, digamos, parece tener las de poder manejar la gestión pública, ¿verdad? Y parece poder renovar, ¿verdad? Y por otro lado, le dieron un revestimiento ideológico importante que de alguna manera tiene que ver con el tema de la soberanía nacional, pero también contra la agenda globalista y ese tipo de discursos, digamos, pro familia, pro vida, cristiano, digamos, que también sirvió para consolidar, digamos, desde el punto de vista ideológico el voto, ¿verdad? Todos esos factores sumado a el impecable operativo electoral de sacar el voto el día de las elecciones. En ese sentido, es un partido que tiene mucho ejercicio en ese proceso, ¿verdad? Desde el barrido antes de las elecciones, de llevar una cuenta de cuánta gente, cuáles son los que han votado, porque se mira el numerito, ¿ves? Vos estás en la lista, en el padrón, y se ve un numerito, entonces vas haciendo el tic en los numeritos, después te vas al centro y ves ese tic es de gente que se comprometió, pero este no está viniendo, entonces se lo va a buscar. Toda esa maquinaria es muy eficaz, ¿verdad? Esos son los factores que ayudan, digamos, a la victoria del Partido Colorado, ¿verdad? Aparte está el proceso, la discusión sobre mayorías relativas. ¿Qué significan las mayorías relativas? El otro lado se dividió en dos, ¿verdad? O sea, si se hubiese sido uno solo, hubiesen ganado, ¿verdad? Pero el actor, la oposición vino dividido en dos principales y unos cuantos fragmentos por ahí, ¿verdad? Entonces eso también explica poder ganar, ¿verdad? Entonces no me acuerdo, Benjamín, cuál era yo tengo un punto de vista diferente de esa sumatoria opositora que creo que es la base de la pérdida de identidad de distintas organizaciones, incluyendo el PLRA. Sí. Y todos bajo el rótulo de oposición, habiendo fuerzas incluso muy disímiles, hasta antitéticas, o sea, Patria Querida de Frente Guazú, absolutamente, o Cruzada Nacional. Y eso, o sea, fuerzas democráticas y fuerzas abiertamente antidemocráticas. Entonces, no se podría juntar eso. Ahí hay un tema que siempre me ha sorprendido, que es la vacuidad, digamos, ideológica de la discusión política. Pareciera ser que todo tiene que ver con sumas y restas de repente, ¿verdad? Es decir, ¿qué representa el Partido Liberal? ¿Qué representa Patria Querida? ¿Qué representa Frente Guazú? ¿Verdad? ¿Son solamente máquinas de sumar votos o representa una visión del mundo, representa digamos, un marco para hacer propuestas?
Eso realmente está de alguna manera, estuvo de alguna manera faltando, ¿verdad? Y se pensó que era simplemente una cuestión de suma de actores, se mencionaban 40 creo, ¿verdad? ¿Cuántos de esos eran siglas y cuántos eran realmente actores políticos? Y no se tomó en cuenta el marco ideológico, ¿verdad? Del cual hay que hablar. Ahora yo digo, bueno, el Partido Liberal se va a recomponer, genial. Pero ¿qué significa recomponer? Se habla de renovar la dirigencia. Ok, entonces va a venir un joven, va a venir un joven y va a reemplazarlo al viejo. Ok, una renovación generacional. Pero ¿qué significa en términos del discurso del partido, de la propuesta? ¿Verdad? Antes teníamos, había en el Partido Liberal, en mi época, digamos, el tema famoso de cambio para la liberación y movilización popular para el cambio. Una propuesta más liberal progresista y una propuesta más liberal conservadora. De alguna manera el partido se debatía entre los saco-pucú y los saco-bucú, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Pero eso parece ser que ha desaparecido, ¿verdad? No por hay, completo. Completamente, ¿no? En fin, y Frente Guazú, que decidió también por la aritmética, en vez de decir, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué pensamos? En vez de estar preocupados por quién va a ser candidato a presidente, se juntan todos y, ok, no tenemos chance de ganar presidencia, pero vamos a hacer una campaña única y coherente por la lista 40. Y se distrajeron con el tema presidencial, ¿verdad? Unos por acá y otros por allá. ¿Y qué fue el resultado? Una persona. Y el resultado en general, por eso es una estrategia de mucho tiempo, esto de la oposición anticolorada. Ahí yo tengo una... No diría que diciendo con Esteban, pero un matiz quisiera señalar, ¿verdad? Efectivamente, si tomamos a la ideología o las discusiones ideológicas o doctrinarias en su sentido bien preciso y específico, se puede observar un proceso de debilitamiento, de vaciamiento doctrinario de los partidos. Estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero creo que si tomamos a la ideología en su sentido más amplio, como un sentido común generalizado, como suerte de coordenadas que sirven para identificar a un grupo, me parece que en los últimos años esta oposición, que si bien tiene cierta heterogeneidad, sí tiene un discurso unificado, y ese discurso ha sido brutalmente derrotado, y es el anticoloradismo. Sí, es ANR nunca más. O el anticartismo en su nueva vertiente. Y también el anticartismo en su nueva vertiente. Recordemos que en las municipales, que fue una de las victorias ya más importantes del Partido Colorado en plena pandemia, especialmente batió récord a nivel de concejalías, en medio de la efervescencia de este discurso ANR nunca más. Y ese es el elemento aglutinador de todas estas discrepancias que pueden existir, el Frente de Guazú y sus comunicados, Patrequería y sus comunicados. Hay un elemento común y es el anticoloradismo. Y yo creo que quien comprendió mejor la ineficacia de este discurso es Paraguayo Cuba, sí, porque no lo utilizó. No lo utiliza. Es más, interpeló de manera sistemática a los colorados y trató de arrastrar ese voto con una retórica nacionalista que le toca al Colorado, especialmente del interior, el Colorado más del Paraguay profundo, que tiene en su memoria la visión de un partido agrarista comprometido con causas en el pasado, con ese pasado. Paraguayo Cuba hizo una apelación muy fuerte a núcleos doctrinarios del coloradismo histórico, y yo creo que por eso tuvo muchos votos colorados como se cree. Entonces, por un lado, yo diría, sí, puede ser que no tengan una definición programática, es cierto, no son quizás la Concertación chilena o el Frente Amplio uruguayo, pero lo que lo ha unido siempre fue el anticoloradismo, una visión maniquea de la historia, donde los saldos negativos se asientan a un lado y la santidad, la puridad del ejercicio cívico es del otro. Entonces yo creo que esta apuesta, más lo que señala Cintia, la idea de que patria o mafia pudiera haber tenido eficacia, que por cierto tuvo su primer fracaso en las internas coloradas, hay que reconocerlo, y no se tomó nota de eso tampoco. Es un partido que tiene más de 2 millones de afiliados. Ese clivaje patria o mafia no movilizó y no fue algo que convoque ni que permita ganar. Entonces, yo diría que a pesar del vaciamiento ideológico, el anticoloradismo emocional y primario de la oposición es algo que los ha unido y ha sido derrotado. Sí, es una estrategia aplicada durante décadas, la verdad, 7 elecciones. La única elección que ganan sectores de la oposición lo hacen con otro discurso político. Exacto. Que es con Lugo. ¿Sí? Y después el resto fueron sucesivas derrotas. Por eso, esta tendría que ser la base o una de las discusiones a la hora de decir vamos a
reconstruir fuerzas opositoras, pero que no se limite solamente al liderazgo. Fulanito es el culpable y listo, cambiamos a este, viene uno más joven, como decís vos, y se resuelve el pleito porque se va a repetir la misma fórmula. Queremos agradecer a ambos su presencia esta noche. Gracias por la compañía y por aceptar la invitación también. Un placer. Igualmente. Gracias, igualmente. Fue un gusto, la verdad que fue un gusto. Nos quedan Así varios mismo. temas, porque primero cuál es el panorama, hacia dónde va nuestro país, que vamos a profundizar en siguientes cuestiones. También cómo intervinieron otros factores externos que... Eso La hay que embajada sacar. americana quedó La como embajada pendiente. americana. Hay que discutir porque Sí. no hubo una respuesta de la dirigencia política de este fenómeno. Yo no conozco una experiencia de tanta grosería en materia de intervención en América Latina en mucho tiempo. Tan desembosada, tan abierta, tan pública y sin reacción política. Entonces, O alentada incluso. en algunos casos alentadas desde fuerzas políticas y desde medios de comunicación. Así es. Entonces estas son cosas que hay que incorporar. Y un actor que casi abandona la escena política, por lo menos en materia de representación parlamentaria, que es lo que conocimos como izquierda. ¿Qué va a pasar con ese sector? Que una parte de ese espacio, de hecho, ya fue ocupada por Cruzada Nacional. por Cruzada Nacional. Es así. Entonces son varios los temas que vamos a Dejar pendiente. tratar de desarrollar con ustedes en próximas ocasiones. Gracias por la compañía y la preferencia de todas las noches. Dios mediante nos reencontramos el próximo domingo aquí por las pantallas de GEM. Buenas noches.